Muy buenas noches, mi nombre es Janina Juliana Belis Basurto, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy, por pedido de la materia de Neuropsicología, en la cual me encuentro matriculada en el paralelo C, les voy a hablar sobre las alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje es un tema que siempre ha estado presente y siempre ha intrigado a la comunidad científica, incluso desde antes, cuando no estaba acompañada con lo que es el deterioro cognitivo. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los cuales la representación es la palabra. Bueno, el lenguaje tiene 3 niveles, de mayor a menor complejidad. El primero, los monemas. Los monemas son las unidades de primera articulación y están dotadas de pequeños significados. Los fonemas son las unidades de segunda articulación y se definen como unidades menores del sonido. Y tenemos a lo que son los rasgos pertinentes. Los rasgos pertinentes son la tercera articulación y se denominan así porque son los elementos fundamentales del aparato bucofonatorio. Estos permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios, en los que intervienen lo que son las vías piramidales, y también las vías que regulan los automatismos motores de tipo piramidal. Bueno, estas lesiones, si hay lesiones en las vías piramidales o extras piramidales, se pueden producir diferentes alteraciones como las que les voy a mencionar a continuación. Tenemos a la disfemia, la disartria, la dislalia, la disglosia, las disfonias y las afasias. Bueno, ¿qué es la disfemia? La disfemia no es nada más que el tartamudeo y se caracteriza por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen en un discurso verbal. Tenemos a la disartria. La disartria es aquella que hace que el habla suene lenta y confusa. Es un trastorno de la articulación de palabras producido por lesiones en el sistema nervioso central, y esto tiene que ver mucho con lo que son los nervios periféricos o la musculatura bucofonatoria. También tenemos a la dislalia. La dislalia es un trastorno de la articulación de palabras y está causado por las lesiones periféricas. La disglosia son trastornos de pronunciación y son causados por lesiones o por malformaciones estructurales, pero del habla de origen no neurológico. Estos son no neurológicos. Las disfonias, las disfonias son la pérdida del timbre de la voz o del timbre del tono de la voz. Ya, esto se da mucho por lo que esto es un trastorno funcional de origen orgánico y tiene que ver mucho con lo que es la laringe, porque son trastornos que afectan la intensidad del tono o timbre de la voz. Y como les digo, son causados por un desorden vocal de tipo laringio o respiratorio. Finalmente tenemos a lo que son las afasias. Las afasias se caracterizan por la presencia de un grado variable de lo que son los trastornos de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición. Estos vienen acompañados por alteraciones de la lectura, alteraciones de la escritura o también las alteraciones del cálculo. Bien, para finalizar me gustaría recalcar que las alteraciones del lenguaje implican dificultades de la adquisición del lenguaje, pero en el nivel de comprensión y expresión oral, o sea, es en ambos niveles, comprensión y expresión, no solamente en uno. Y esta es una alteración del ritmo del habla y se caracteriza por la existencia de repeticiones, de sonidos y de bloqueos en una situación comunicativa. Bueno, esta situación comunicativa puede ser una conversación. Valga la redundancia. Bueno, los síntomas de los trastornos varían según el caso, el interlocutor, el contenido del discurso, el contexto, etc. Esto es lo que es los trastornos del lenguaje, obviamente.
También es importante mencionar los principales parámetros de la evaluación clínica del lenguaje. Tenemos el parámetro del lenguaje expresivo, lo cual puede hacer que podamos evaluar la amplitud del lenguaje espontáneo. Tenemos el lenguaje comprensivo, que evalúa obviamente la comprensión auditiva del lenguaje hablado. También tenemos la repetición, que son la repetición de palabras o la repetición de oraciones. Denominación, que es la denominación de objetos reales o dibujos o fotografías. Lectura, eso tiene que ver mucho con lo que es la fluidez oral, la lectura silenciosa, la comprensión, las paralexias, etc. Tenemos también a lo que es la escritura. Bueno, esto tiene que ver con lo que es copia, dictado, composición escrita, etc. Cálculo, obviamente concepto de número, capacidad para el cálculo, capacidad para la resolución de los problemas matemáticos o problemas de la vida diaria. Y también tenemos otras alteraciones como son los trastornos sensoriales, los trastornos motores u otros trastornos cognitivos como por ejemplo los de memoria y atención. Entonces es importante recordar esto, es importante recordar los principales parámetros para la evaluación del lenguaje, porque como futuros psicólogos es muy importante que sepamos estas bases para nuestra profesión. Entonces, muchas gracias.